Hola, amigas, amigos, saludos. Este es un videoartículo de los servicios Koinonia. Es originalmente un artículo que está siendo pasado a video o a vídeo. Un artículo que ya está escrito, que ya ha sido publicado y que es un artículo pues con un cierto peso, quiero decir, en cuanto a la dificultad de leerlo, pues puede ser varias decenas de páginas y más decenas de notas de pie de página, es decir, un artículo pues dirigido a la academia, pero también dirigido al personal que quiera profundizar, pero en ese mismo sentido, pues con cierta dificultad para algunas personas que prefieren un lenguaje más directo, expresivo y sin tener que hacer el esfuerzo de leer. Entonces, el artículo está ya ahí en la descripción de este vídeo. Lo citamos y le ponemos el enlace y usted puede recogerlo y leerlo y sería lo ideal y le recomendamos vivamente. Pero precisamente este video artículo es un paso, digo, para facilitarle, para tocar este tema sin tener que leer, sin tener que mirar notas y ya, si después desea, pues lo busca y lo profundiza, ojalá. Entonces el tema de ese artículo es importante. Es un artículo que se tituló ¿Qué espiritualidad promover? Y respondía la autoconciencia, lo autoconciencial. Y que lo podemos subtitular más sencillamente así: nuevo concepto de espiritualidad, la autoconciencia, lo autoconciencial. Entonces es un punto importante, ¿no? Estamos proponíamos en aquel artículo, lo seguimos proponiendo y lo renovamos hoy día, un nuevo concepto de espiritualidad. Pero se podrá hacer un nuevo concepto. La espiritualidad no es una cosa tan sabida y tan desde la antigüedad como ahora. ¿Quién puede cambiar las cosas? Bueno, pues sí, de eso se trata. Intentar proponer una nueva concepción, un nuevo concepto de espiritualidad. Y vean, ¿por qué? Pues porque realmente es un tema muy sabido, muy antiguo y por eso mismo muy influido por las corrientes, por el peso de la herencia clásica, y en ese sentido tiene dificultades hoy. El mundo ha cambiado, estamos en otro mundo y aquella palabra ya suena un poco desafortunada. Con Pedro Casaldaliga escribí un libro ya en el año 92, hace 30 años, titulado Espiritualidad de la Liberación, que salió en 19 ediciones diferentes en América y en varios países, y está disponible, sigue estando disponible en la red, en internet, es de dominio público, por voluntad de sus autores. Y en el primer párrafo, las primeras líneas del libro decíamos eso: espiritualidad es una palabra desafortunada, hoy es una palabra desafortunada. Y fíjese que a la vez era el título, la palabra primera del título, espiritualidad de la liberación. Pues la primera palabra, espiritualidad, está mal, está desafortunada. Entonces, ¿por qué la ponen ustedes de título del libro nada menos? Pues porque está consagrada, sí, está consagrada. No podemos negar los hechos. Hombre, es tan antigua, es milenaria y entonces pues está consagrada. Pero hoy ya, bueno, pues en ese libro todavía no éramos capaces de decir lo que hoy estamos pensando, ¿verdad? Que por otros motivos mucho más profundos, no solo su antigüedad, sino por el cambio de cultura que hemos dado, pues eso ya no puede estar ahí y hay que hacer un nuevo concepto. Entonces estamos proponiendo eso, hacer un nuevo concepto de religiosidad y de espiritualidad fundamentalmente. Entonces, vamos con ello. Sostenemos que, aunque, por ejemplo, nosotros somos cristianos, creo que muchos de los que me puedan estar escuchando, ¿verdad? Y en todo caso quizás lo sean culturalmente, occidentalmente, ¿verdad? Occidente es una cultura cristiana. Primera cosa, lo espiritual y la espiritualidad no es algo añadido, la primera cosa. O sea, no es algo que nosotros los seres humanos somos lo que somos y además tenemos la capacidad de la espiritualidad. Eso se ha pensado muchas veces, ¿no? Esto sería propio de nosotros, no de los animales, no de otros sujetos. No, no, no. Esto es la vida de la gracia, esta es la salvación por Jesucristo. O como incluso decía aquel folleto de la Clar primera de los años, bueno, primera, ¿no?, de los años 80, finales de los 70, la vida en el espíritu. ¿Qué es la espiritualidad? Es la vida en el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Espíritu con mayúscula. Es el Espíritu Santo. Oh, pero no, ya no. Oiga, entonces bien, pero ahora ya no. ¿Cómo puede usted hacer una definición metiendo en los ingredientes de esa definición elementos tan culturalmente determinados, tan teológicos y tan cristianos, y hablando hasta del Espíritu Santo? No, 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 no. Eso ya, bueno, el que quiera funcionar con ello puede, pero necesitamos un nuevo
concepto, no, un nuevo concepto laico en primer lugar y sencillo y humano y vamos con ello. Hay que comenzar recordando que muchos autores dicen que efectivamente en realidad no sabemos qué es la religión. Hay tantas definiciones y nadie se pone de acuerdo en decir esa es la gran definición que por lo menos un gran porcentaje de la mayoría de los estudiosos aceptan. No, no. Y si no sabemos lo que es la religión, porque quiere decir porque lo conocemos, pero no sabemos enjuiciarla realmente, conceptuarla bien, ¿no? Pues tampoco, o quizá menos la espiritualidad, ¿no? Y hay tantas opiniones como cabezas. Y incluso entre nosotros ocurre que muchas veces, aun las personas que viven la espiritualidad, la viven a fondo, están preocupadas por ella y por conocerla y por pensar bien qué es eso, pues cada una tiene su idea, pero cuando lo hables con el otro, sí, pero no, yo es que aquí matizaría. ¿Cómo es posible que una cosa que es tan universal, tan profunda, tan nuestra, tan sentida, no sea difícil encontrar una simpatía, un empatamiento perfecto casi con otras personas? Bueno, a veces sí, que lo encontramos y decimos, es que tú eres de mi misma espiritualidad, tenemos una afinidad espiritual. Sí, pero es relativamente infrecuente en ese sentido, ¿verdad? Pues querríamos en primer lugar decir que al empezar esta reflexión, esta reconceptuación de la espiritualidad, nos pretendemos situar explícitamente fuera de lo religioso, ¿no? Primero de la religión, no estamos hablando desde el cristianismo, aunque ciertamente yo soy cristiano, ¿verdad? Y muchos de ustedes pueden serlo, pero no estamos hablando, incluyendo esos supuestos, no, hablamos en la calle. Hablamos con cualquiera y sin ningún presupuesto previo que haya que aceptar. No, nos vamos a situar, digo, fuera de la religión, o sea, como buscadores en este sentido. No, esto no sería una homilía, sino que sería una reflexión teológica, una reflexión humana profunda, pero sin dar por supuesto nada. Casi diría yo, sin fe. Vamos a hablar un poco científicamente, ¿verdad? Somos humanos y tenemos que saber hablar con cualquiera que no tenga nuestra fe. Entonces nos situamos fuera de las religiones en principio, en este discurso lo situamos así, y fuera de la religión institucional, claro, por supuesto, ¿no? O sea, nos situamos más bien en la búsqueda del ser humano. Y dentro también del marco de la macrohistoria, la gran historia, la big history que se dice ahora, ¿no? Es decir, en el ágora de la sociedad laical actual, la sociedad del conocimiento libre, moderna y posmoderna, y más que todo eso, que no acepta de entrada, esta sociedad no acepta de entrada ninguna creencia. El Espíritu Santo, no vamos a entrar desnudos, aquí a lo llano y poniendo sobre la mesa todo lo que haga falta poner. Ninguna creencia ni ninguna revelación que ha tenido nadie, ni ningún dogma, ni ningún argumento de autoridad. Es que lo dijo San Pancracio, es que lo dijo Moisés. No, aquí no hay argumentos de autoridad. Queremos hablar desde la mera humanidad laica, con las herramientas de sentido común y con el patrimonio del conocimiento común, de que todo el mundo habla, ¿no? Desde la calle, de cómo se habla desde la calle, evitando expresamente vocablos y conceptos religiosamente contaminados. Si me habla usted de alma, si me habla del Espíritu Santo, ya me está empleando términos que muchas personas pueden no aceptarse. No, hablemos llanamente. Entonces, con ese presupuesto, entremos en una reconceptuación de religión y espiritualidad como autoconciencia. Esta es la propuesta. La espiritualidad y la religiosidad, ¿qué son? Son la autoconciencia del ser humano. Vean, nueva palabra, se acabó. Sí, seguiremos hablando de espiritualidad porque ya sabemos un concepto muy manido, pero en el buen sentido, muy utilizado, muy cercano, pero tiene una gran contaminación. Pero apunta a lo que... Apunta, no lo define, lo apunta. Entonces lo vamos a seguir empleando alguna vez, pero nosotros estamos diciendo la espiritualidad. En el sentido y en más llano y más laico y más humano y más antropológico de la palabra es sencillamente la autoconciencia del ser humano. Es decir, tanto religión como espiritualidad decimos que habremos de situarlo sobre presupuestos nuevos. Y para eso necesitamos palabras nuevas, no contaminadas, que no incluyan desapercibidamente siquiera los viejos presupuestos, los dos pisos, etc. Ya no entraremos en ello.
La religión es la palabra quizá más polisémica de las usadas en el campo semántico religioso. Hoy consideramos religiosas también a las personas ateas, ¿no? Entonces, la religión ya no es lo que era, porque si las personas ateas ahora también las consideramos religiosas o espirituales, claro, el ateísmo es una opción espiritual. Dice en sus escritos muy frecuentemente Faustino Teixeira, ¿no?, de Juiz de Fora, Brasil, teólogo brasileño. Es una opción espiritual, como otra, como la del creyente, es otra opción espiritual. También empleamos ahora las palabras, elementos conviccionales. Convicción, son mi convicción, se entiende mi convicción profunda, que a la vez es una opción, ¿verdad? Opciones espirituales. Qué interesante. La espiritualidad, la palabra espiritualidad, lleva en su propia etimología espiritualidad. Es abstracto de espíritu, o sea, espiritualidad, en el sentido del diccionario, es el carácter de espiritual que algo tiene. Esta cosa es espiritual, o sea, tiene un carácter de espiritual. ¿Y de espiritual qué significa? Pues, obvio, contrapuesto a materia, a cuerpo, a este mundo. Lo espiritual es otra cosa, ¿verdad? Es un segundo piso. Y entonces esa palabra, solo por decir espiritualidad, a quien no esté desapercibido, a quien no esté atento o no conozca los intríngulos en la trastienda del lenguaje, pues se le cuelan de rondón los conceptos que esa palabra lleva en su mismo ADN, espiritualidad, espíritu. Si es espiritualidad, entonces es doble piso, este piso y el otro, este cuerpo y el alma. Es decir, la negación de lo corporal, la minusvaloración de lo corporal frente a lo espiritual, lo natural frente a lo sobrenatural. La espiritualidad será la sobrenaturalidad o la vida interior superior que nosotros llevamos dentro por encima de, segundo piso, de la gracia. E incluso el contemptus mundi, que se dice en latín, ¿verdad? El desprecio del mundo, porque el mundo, esta tierra, este cuerpo, esta materia es inferior indudablemente al otro mundo que no hemos estado, pero que nos lo intuimos, ¿verdad? Y entonces como Platón pensamos que estamos aquí, pero que no estamos aquí y que somos esto, sino que estamos aquí como en una cárcel. Claro, esto es distinto. Yo no puedo amar las rejas que me tienen encerrado. Entonces, tal vez, por eso digo yo muchas veces que igual que pasa con la palabra Dios, tendría que pasar con la palabra espiritualidad, que tendríamos que declarar una moratoria y no hablar de ella durante, pues no sé, pero 100 años decía Tillich. No sé si serían muchos o pocos. Entonces, hay un lenguaje nuevo que tenemos que utilizar y es lo que estamos promoviendo, ¿no? Esto es un lenguaje laico, no religioso, no espiritual, no religiosista. No, un concepto laico para hablar de algo, porque si la espiritualidad es algo, antigua espiritualidad, del antiguo nombre de espiritualidad, si hoy se corresponde con algo, tenemos que ser capaces de poder explicarlo con palabras llanas, con palabras simples y con palabras laicas. No hace falta entrar en la iglesia para hablar de la espiritualidad. No, si usted es un ser humano, si yo soy un ser humano, la espiritualidad es una dimensión mía por ser humano o no es mía, o es una añadida. Mira, usted vino, pero vino como los niños que vienen a este mundo vienen en pecado. Mira, no. Dejemos esas creencias, todas esas creencias, un pensamiento mitológico, creencial. No. Dejemos todo eso y vayamos a la persona como tal, desde un lenguaje laico. Escribíamos con frecuencia que las religiones tendrían que tener como finalidad el humanizar la humanidad. De hecho, lo han conseguido en buena parte. Llevamos varios milenios con ellas y nos han hecho un gran favor. También nos han hecho mucho daño, ¿verdad? Pero bueno, ha sido ley de vida y gajes del oficio y una condición inevitable. Pero ahora ya, pues claro, estamos en otra situación y nos damos cuenta que muchas veces no han humanizado. Y la espiritualidad, la calidad humana profunda, esa interior, tiene que ser para humanizarnos y para hacernos lo que realmente somos, humanos. Ese es el quehacer
de la religiosidad. Y no es que por una parte seamos humanos y luego venga algo añadido, la espiritualidad. O sea, usted es una persona, sí, es un ser humano, pero le falta que la vida de Dios, la gracia de los sacramentos, o usted cultive ese segundo piso, cultiva esa vida interior. Muchas veces se llamaba en la pastoral ordinaria y en el lenguaje ordinario cristiano la vida interior. La vida interior era la vida de la gracia, era otro mundo, era otra cosa, era un plano que los no creyentes no tenían. Los no creyentes no tenían. Entonces, eso no formaba parte del ser humano. La espiritualidad esa no formaba parte del ser humano. Era un plus para el ser humano. Un algo más que se le añadía al ser humano y que más o menos debía ser consciente de ello, pero era algo añadido. Y claro, la visión actual dice, no. Usted es humano y es un ser humano completo. El ser humano es un ser humano completo. No necesita nada añadido. Si la espiritualidad es algo serio, tiene que ser algo que yo traigo aquí ya, que trae todo el ser humano que viene a este mundo. Bueno, eso de venir al mundo no me gusta, pero ya entienden que es una frase hecha, ¿verdad? No necesita nada, somos seres completos, no necesitamos de un segundo piso, de una sobrenaturaleza, de una gracia en una espiritualidad. No, todo lo que somos está aquí y es completo y es suficiente. Y tiene lo que antes llamaban espiritualidad, que pensaban que era del piso de arriba. Pues no, sin que venga ningún piso, lo tenemos todo entre nosotros. ¿Y qué es entonces esa dimensión que tenemos dentro de nosotros mismos y que antes nuestros ancestros y hasta nuestros padres y nosotros mismos hemos llamado espiritualidad? Pues la propuesta es que esa entidad, esa calidad, esa definición, no digo ontológica para no incurrir en metafísica, sino esa definición verdadera, propia, sería la autoconciencia. Eso es lo que es la interioridad más profunda del ser humano, lo más específico suyo, lo que le hace ser lo que es, lo que le constituye. Hoy en las ciencias hay un acuerdo, pues no hay disputa, es un acuerdo prácticamente total, que la característica, el elemento, el nivel más profundo del ser humano es su autoconciencia. Somos un primate autoconsciente, no porque los demás primates no lo sean, ni otros animales, ni los seres humanos, no el Homo y la Mulier sapiens, sino todos los seres humanos. Pensamos que también han tenido esta autoconciencia. Los animales, sobre todo los superiores, tienen conciencia, pero es una conciencia limitada y no es autoconciencia, no es darse cuenta de sí mismo, de que yo soy, de que yo estoy aquí, y que estoy solo y que estoy viviendo la vida y que tengo conciencia de que estoy yo y de hacerme las preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sirve esto? ¿Merece la pena? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? Como decía Kant, ¿no? Entonces, esa autoconciencia es lo que nos constituye como seres espirituales. La nueva palabra, diríamos, es la autoconciencia, y somos autoconscientes, y lo espiritual sería lo autoconciencial, porque lo autoconciencial es muchas cosas. La autoconciencia implica muchas cosas. No es una teoría, nada más, es una vivencia tremenda, es un sinfín de vivencias que llevamos dentro de nosotros mismos. La autoconciencia del ser humano con todo lo autoconciencial que la acompaña, es decir, todos los dinamismos incontables que incluye, dispara, alimenta, soporta, goza, como el amor universal, ese eros que muchas mitologías y hasta filosofías primitivas supusieron e intuyeron como primer motor del mundo. Qué cosa tan bonita, ¿no? El eros, que no sabemos lo que es, no se referían al eros sexual sin más, sino al eros global, ese eros que nos lleva, que nos atrae, que nos hace desear, que nos mueve. Eso está en la autoconciencia, es quizá su fuerza, ¿no? Su fuerza original. El amor incontenible a la libertad. Ningún otro ser que no sea autoconsciente desea la libertad. La emancipación, esto es bien moderno, ¿no? La realización personal y social. La creatividad, la necesidad de idealizar y de comprender nuestra realidad, incluida la propia persona, ¿no?
y la potencia de la vida y su recreación constante, autopoiesis, ¿no? En fin, todo eso es autoconciencia y todo eso es lo autoconciencial y todo eso es lo que antes llamábamos espiritualidad. Y lo que aun mucha gente que sigue llamando espiritualidad y que está todavía en el dualismo, bueno, pues también lo incluyen, ¿verdad? Pero no tienen la conciencia de darse cuenta que hay un concepto más laico y más humano y más antrópico o antropológico, que es este de la autoconciencialidad. Entonces estamos dando nuevos significantes para significados más amplios y hondos. La palabra, el significante era espiritualidad, estamos poniendo otro, autoconciencialidad, para alcanzar y para referirnos a significados más amplios y más hondos. Con palabras llanas, digo, con palabras laicas, y puede, como decimos, darse como aceptado universalmente y fuera de discusión que la peculiaridad y la potencia de la autoconciencia del ser humano es la cualidad y el motor principal de las vivencias y experiencias espirituales, tanto personales como colectivas, de los seres humanos, de sus esperanzas, sus búsquedas de explicación y de sentido, sus angustias, su imaginación, sus nostalgias, sus relatos, sus mitos, sus experiencias de sentido y su trascendencia. En una palabra, su interioridad. Interioridad, otra palabra sinónima, vamos a decir en este caso. Y es moderna y es laica y es sencilla y no es mitológica ni creencial. Autoconciencia, y que es casi definición psicológica, diríamos incluso también, pero interioridad ya sería una metáfora, pero una metáfora también laica, muy sencilla. La interioridad de su vida interior, o el interior más hondo de la vida, el interior más hondo de la persona, lo que la mueve, lo que la inspira, su inspiración, algo que me inspira, me alimenta y me mueve y me lleva para adelante, ¿verdad? O su inspiritualidad, espiritualidad o inspiritualidad, inspiratividad. Hay que poner todas esas albardas en juego, todas esas albardas añadidos a la caballería de esa palabra de espiritualidad para irla ensanchando, modelando y muchas veces sustituyendo por la otra. Así, pues logramos despatrimonializar la espiritualidad. La espiritualidad no es nuestra, no es de los cristianos, ni siquiera es de las religiones, es del ser humano. Entonces hay que despatrimonializar la espiritualidad. Si seguimos hablando hoy de que la espiritualidad es vivir con el Espíritu Santo, pues es que estamos en la Edad Media, y estamos en estado de cristiandad pensando que nosotros tenemos derecho a todo y que todo es nuestro y que los demás nos han copiado. Eso ya se acabó, ¿no? Abriendo así y universalizando ese concepto desde un nuevo concepto antropológico. Fe, oración, meditación, reflexión, conciencia moral, examen de conciencia, liturgias, celebraciones, ritos, búsquedas de experiencias místicas, contemplativas, unitivas, inefables, o de estados modificados de conciencia, que no sé lo que siento, qué he sentido, que un éxtasis, ¿no? Todo eso han sido tradicionalmente paquetes específicos de acciones o experiencias llamadas religiosas y espirituales, tradicionalmente, ¿no? Desde esta visión nueva, más amplia, en la que nos vamos queriendo partir desde la autoconciencia, vimos que esas acciones y experiencias pueden ser muchas más, laicas la mayoría, o simplemente humanas, profundamente humanas, que nunca antes fueran consideradas espiritualidad. Podríamos utilizar también esta palabra espiritualidad, este viejo significante, pero siendo conscientes, solo si somos conscientes de que le cambiamos el significado. Claro, si nos ponemos de acuerdo y estamos todos en mi contexto, en mi auditorio, en lo que estoy diciendo, ya lo he aclarado y los demás lo han aceptado, de que espiritualidad significa ahora esto, la autoconciencia, bien, pero cuando salga a la calle, cuando escribo al aire, a la calle, o predica el sacerdote en la homilía y no sabe quién ha podido entrar, no conviene utilizar la palabra como si fuera con este sentido, porque no lo tiene.
La palabra espiritualidad ya está ocupada hace milenios. Entonces no es porque yo diga, no, yo ahora le voy a dar otro sentido. Cuidado, no somos dueños del lenguaje, nadie. Esa palabra está ocupada y si yo doy clic en espiritualidad, me sale el viejo concepto. Por más de que yo haya dicho antes, no, cuidado que yo cuando hablo quiero decir otra cosa. No, no es eso. Siendo en sí misma, así la autoconciencia, una cualidad del ser humano, es incuantificable. No se puede medir cuánta autoconciencia. En realidad no nos referimos a la autoconciencia, sino a su realización práctica, ¿no? La realización, el ejercicio práctico, el desarrollo concreto de nuestra autoconciencia de cada uno puede sí, ese sí, tener más calidad o menos calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido lo podemos cuantificar. Ya sabemos, las religiones, las grandes religiones, son realidades recientes, de no más de 4.500 años. El budismo es la religión de las grandes religiones, la más antigua, y no tiene más tiempo que eso. Sin embargo, la autoconciencia nos acompaña, no sabemos desde cuándo. Probablemente desde siempre, entre comillas, que significa desde la aparición de nuestra especie, porque nosotros vamos a hablar por nuestra especie. Se están haciendo muchas investigaciones, pero es un tiempo todavía muy primitivo para decir nada serio o científico o comprobado, vamos, sobre las otras especies. Pero en principio sí pensamos que tuvieron autoconciencia y tuvieron esa espiritualidad, pues, ese sentido creativo. Por eso también tuvieron pinturas rupestres, por eso también probablemente tuvieron sentimientos religiosos, etcétera, etcétera. Pero digo, no sabemos, dejémoslo ahí. Pero para nosotros, ciertamente sí. Hoy, pues bueno, 200.000 años, o quién sabe si con esos descubrimientos últimos del norte de África, pues a lo mejor en vez de 200.000 sean casi 300.000, no sabemos. Y cada día pueden aparecer datos nuevos. Nos acompaña desde la aparición de nuestras especies, sabiendo que digo otras especies también han podido tener esa dimensión. Ahí está toda nuestra historia para demostrarlo. Desde la noche de los tiempos, desde la aurora de la autoconsciencia, que siempre hemos estado dotados de autoconsciencia personal y colectivamente, como una especie de nube conciencial que va creciendo, evolutiva, que se transmite y que pasa y desarrolla sus frutos y los transmite a las generaciones siguientes, y todos vamos viviendo de algo que se nos entrega en nuestra autoconciencia, está alimentada por desarrollos de autoconciencia de otros seres anteriores, y vamos todo eso ampliándolo como una especie de antroposfera, noosfera también podríamos decir ya, ¿no? Y que nos ha servido pues para vivir, para convivir, para comunicar y para sentirnos agrupados en clanes, en tribus, en comunidades, en aldeas, en ciudades, en estados, en civilizaciones, en culturas y en religiones. Es decir, esto es una cosa muy, muy hermosa, es una dimensión profunda del ser humano y está ahí. No es algo de la iglesia, no es algo de los templos, no es algo de las congregaciones religiosas, es algo de todos los seres humanos. Y hoy, una vez superado, pues qué sé yo, las posiciones negacionistas, negativistas y reduccionistas de algunos viejos ateísmos, pues hoy eso está admitido en el universo normal laico, pero sin religiosizarlo y sin patrimonializarlo en favor de nadie. Grecia, la reconocemos tradicionalmente en Occidente, en la cultura occidental, como los orígenes de esa cultura. Y los 1000 años de filosofía griega más solemnes, diríamos, comenzó con... Vamos, esos 1000 años comenzarían con los primeros pensadores de Mileto. Es interesante llamar la atención sobre cómo estudios relativamente recientes sobre la filosofía griega e incluso romana revelan, y hoy ya también está muy aceptado, que esos últimos siglos de este milenio de esta filosofía no son filosofía en el sentido también clásico, sino que son filosofía de vida. Filosofía que unos dicen es religión. Bueno, habría que discutir las palabras. Quiere decirse que no era filosofía, no era especulación, no eran conceptos, no, era solucionar el sentido de la vida. La filosofía de los estoicos, por ejemplo, finalmente, ya, pues, esa filosofía de vida, sabiduría de vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo manejamos nuestros sentimientos y nuestras ideas en este mundo de incertidumbre
rodeados de este cosmos, ¿cómo lo manejamos? Y eso ha sido así, esa filosofía, ¿no? Eso ha sido espiritualidad, eso ha sido autoconciencia, una filosofía que no respondía a la necesidad de especulación solo, también, sino sobre todo a la necesidad de sentido, de sabiduría para humanizar nuestra propia humanidad y responder a las preguntas de nuestra autoconciencia. Bien, por ahí vamos entonces. Creo que va quedando un poco clara esa reconceptualización que ya está en curso. O sea, yo no estoy proponiendo nada nuevo, obviamente, ¿no? Muchos de ustedes que me escuchan, pues ya dirán, pero esto ya saben, pues claro, sí. Solo decirlo de modo más explícito, más claro y más estricto, sin miedos, ¿no? Entonces estamos adoptando esa reconceptualización que ya está en curso hace tiempo en muchos autores y grupos que nos esforzamos por recrear el lenguaje, renovar los significantes y profundizar los significados. Más, al adoptar esta perspectiva laica, antropológica, desreligiosizada, autoconsciencial, me parece que hemos dado una respuesta a la pregunta planteada, ¿no? De qué promover, qué espiritualidad es la que necesitamos. Desde esta posición nueva, digo, es claro que no se trata tanto de promover lo que se llamaba espiritualidad, ni lo que se llamaba religión, sino lo que hay que promover es la autoconciencia misma, la conciencia plena del ser humano, que por tanto es un objetivo laico que no puede ser superado por ninguno de los clásicos objetivos religiosos anteriores, ¿no? La plenitud del ser humano, para que tengan vida y vida en abundancia. Y hasta San Hilario podríamos recordar, ¿no? Gloria Dei homo vivens. La gloria de Dios es que el ser humano viva, que el ser humano se desarrolle en plenitud. Bueno, pues esto es lo que hoy decimos también para las religiones, y ese desarrollo de la autoconciencialidad, esa planificación, ese llegarlo a cumbres de desarrollo mayores y mejores, pues sería el objetivo de todo ser humano y de las religiones inclusive, si entran en este lenguaje, que sería lo más deseoso. Entonces, dicho eso ya y dejándolo ahí claro, podríamos preguntarnos más concretamente ya, o sea, bajando del concepto grande a algunas características, a ver cuáles serían los rasgos actualmente emergentes de la autoconciencialidad. O sea, este surgimiento, este descubrimiento, esta vuelta a este concepto para superar, para aprimorar, como se dice en portugués, ¿no? Para mejorar, para dejar a punto para el mundo moderno y para el mundo de la sociedad de conocimiento actual el concepto viejo de religiosidad y de espiritualidad. ¿Esto qué características tiene? ¿Qué grandes puntos podríamos decir de él? Pues vamos a linkar primero unos que no y otros que sí. La vía negativa y después la vía positiva. La vía negativa vamos a desarrollar, simplemente destacar o enumerar, comentando brevemente, varios puntos. Uno de ellos, el primero. La mayor parte de lo que ha sido espiritualidad y religiosidad en el pasado lo hemos articulado y manejado principalmente con creencias míticas, como la forma que mejor se prestaba para expresar nuestra intuición del ser humano y del misterio de la realidad y para vehicular su transmisión. No hubo otra forma. No supimos. Nosotros no estábamos allá, pero estamos hablando en conexión y en responsabilidad solidaria con nuestros mayores, ¿verdad? No supimos, el ser humano no supo hacer otra cosa. No podía hacer argumentación, no tenía ciencia, no tenía filosofía, no tenía categorías de lenguaje. Lo primero parece que ha sido la narración. Hemos sido cuentistas, contar cuentos, storytellers, contadores de cuentos, pero no en el mal sentido de la palabra que puede tener, no, en el sentido más profundo y más antrópicamente consistente, que es que nos hemos hecho a base de contarnos historias, elaborar historias con un mensaje, con una función sociocultural y religiosa, y eso es lo que nos ha hecho, y con esas historias manejamos, y con esas historias nos comunicamos y pertenecemos al mismo mundo, a la misma noosfera, y nos podemos entender y nos podemos sentir hermanos y nos podemos sentir unidos y nos podemos sentir pertenecientes a una misma comunidad y defendernos, y todo eso ha sido así, ¿no? Eso fue necesario en las creencias, pero hoy quizá estamos por primera vez después de la modernidad en una sociedad en que ya no.
Aquello no había otra posibilidad. O era así o no podía ser de ninguna manera. Ahora es que algunos dicen, no, 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 está usted equivocado. Necesitamos siempre mitos. El ser humano ha necesitado siempre mitos y también el ser moderno necesitará mitos. No, estamos jugando con las palabras. No, yo entiendo lo que quieren decir, que también hay mitos modernos hoy. Sí, 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 pero no es en el sentido de las creencias míticas configuradoras del sistema operativo del ser humano. No, 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 no. No, los mitos de los famosos o de las celebrities, no, eso es otra cosa, ¿no? O los mitos también, cuidado que a veces se dice, bueno, el mito del desarrollo, el desarrollo perpetuo, bueno, eso ha sido un error más que otra cosa, pero eso no es un mito, no es una configuración, es una esperanza, es una utopía, más cierta o incierta, pero es otra cosa, ¿no? Mitos como elemento para configurar nuestra concepción del tiempo, de la historia y de nosotros mismos, y con eso enmarcar y ejercer y maniobrar y manejar nuestra autoconciencialidad, eso no lo necesitamos hoy. Es más, es que aunque hubiera un genio que los hiciera los mitos modernos, lo más que haría sería relatos modernos, literatura bonita, muy bonita, literatura mítica muy bonita y que, bueno, pues se podría comentar igual, pero no necesitamos para entender al ser humano esos mitos, ni nos serviría, ni nos lo creeríamos, porque ya no nos podemos creer nuestros propios mitos, eso se acabó. Aquellos mitos nos los creíamos. Cuidado. Nos los habíamos hecho nosotros y nos los creíamos que eran ciertos. No, ahora decimos, no, es que era un sentido simbólico. No, 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 no. Ahora los tomamos como simbólicos por salvarlos. Pero no, no, no. Eran símbolos ciertos, símbolos de que así había sido la cosa, ¿no? Que Dios creó en segundo lugar a la mujer. No hay que darle vueltas. Así lo creían ellos. Y ese fue el gran error de una religión en concreto, ¿verdad? Y de muchas otras también, claro, claro está. Pero no eran cuentos literarios, ni eran símbolos. Eran símbolos tomados como ciertos, mitos tomados como míticamente, valga la redundancia, ciertos y configuradores de nuestro sistema operativo. Entonces, ese ya se acabó. La nueva espiritualidad, la autoconciencialidad, eso ya no puede seguir siendo así porque ni nos lo creeríamos, no podrían funcionar. No es verdad que necesitamos nuevos mitos. Ya no podemos vivir con mitos en este sentido configurador de nuestro sistema operativo conciencial. Un segundo punto, que también será negativo y que, por vía negativa quiero decir, y que configura la autoconciencialidad actual, la espiritualidad actual, la nueva, la futura. Pues es que en los últimos milenios, desde hace tiempo, varios milenios, pero luego configurado finalmente en su calidad máxima filosófica, podríamos decir, por los griegos, pues ha sido el modelo teísta, que ha durado hasta nuestros días. Está ahí, por supuesto, mayoritariamente, además, cuidado, ¿no? Pues eso ha ocupado prácticamente toda el área autoconciencial, hasta el punto de que Dios, como lo configuraron los griegos, y lo digo en griego para querer referirme, pues eso, a ese señor arriba, a ese concepto, ¿verdad? Ahí arriba, ahí fuera, señor monárquico, casi siempre varón también, ¿verdad? Inteligente, incorpóreo, omnipotente, etcétera, etcétera, pues esa ha sido considerado la clave de la bóveda. La clave de la bóveda es aquella que sujeta a todas las demás. Si esa se cae todo. Entonces, estamos en un momento de un paradigma postreligional emergente, que no es solo de la clave de la bóveda, sino que la clave de la bóveda es lo último que cae, cuando cae va cayendo todo lo demás. El paradigma postreligional, posteísta, de hecho ha sido pues el último que en la nueva serie de nuevos paradigmas se ha elencado y se ha dicho y se ha propagado, ¿no? Porque estaba preparado por todos los otros que están implicados. Entonces, hasta ahora la espiritualidad ha sido teísta, indudablemente teísta, incluso ante, yo creo, hay que discutirlo eso, pero ante muchos que se dicen, no, los místicos superaron esto. Bueno, no hay que entrar en ese punto ahora, yo creo que no, pero no importa. Pero ha sido teísta la inmensa mayoría de la espiritualidad, y en realidad ahora la nueva espiritualidad, la autoconciencialidad, no va a poder ser teísta, ya no está siendo teísta. Tercer punto, entonces cambian las relaciones entre la espiritualidad, el cristianismo, las religiones, etcétera, la autoconciencialidad nueva y el ateísmo. Cristianismo, por ejemplo, y ateísmo, o religión y ateísmo, o fe y ateísmo, pues son
Dos opciones espirituales respetables, distintas y muy loables, muy humanas pueden ser y fruto de una autoconciencia preocupada, consciente, elaborada, asumida. Entonces se acabó aquel esfuerzo, aquella lucha, aquella oposición. Aunque secularmente denostado por los creyentes, el ateísmo tenía mucha razón en su crítica. Y hay que agradecerle el servicio que ha hecho a la religión. Los creyentes han abandonado, por su parte, aquella creencia en el modelo teísta griego, y el ateísmo se ha quedado en ese sentido sin objetivo contra el que luchar. Esta transformación que estaba entonces en curso, en los últimos siglos, quiero decir, ya desde la Ilustración, hoy cristaliza en el nuevo paradigma, que digo, el paradigma posteísta. La interioridad emergente de los nuevos tiempos, en principio, ya no es teísta. Antes la autoconciencialidad muchas veces era la angustia, Dios, el más allá, un teos, un misterio que venía de fuera y que entraba ahí, irrumpía y era casi imposible desvanecer los campos, ¿verdad? Hoy ya no es teísta, en principio, la autoconciencialidad de los seres humanos, diríamos, que han emergido a estos nuevos paradigmas. Roger Lenaers llega a postular abiertamente la necesidad de reconciliación entre cristianismo y ateísmo. Se acabó la guerra, se acabó la oposición. Los dos tenían razón y los dos estaban equivocados. Y no se escucharon, y no quisieron escucharse, no fueron capaces, pero hoy ya no tiene ningún sentido. Lo que decían los ateos, la crítica a ese teos, lo estamos asumiendo los cristianos, es verdad. Y lo que nosotros decimos, que no obstante no perdemos la niña, lavamos la niña, le quitamos todos los dedos, pero no perdemos la niña, seguimos creyendo. Lavamos el teísmo, pero no perdemos lo sustancial de la autoconciencialidad esforzada, conviccional, creyente en la realidad, no en mitos ni en teos exteriores. Entonces, estamos en lo mismo. Se acabó ese punto. Ese era un tercer punto. El cuarto, la ciencia. Es decir, antes la espiritualidad antigua no tenía nada que ver con la ciencia, ¿verdad? Y encima, además, no solo no tenía nada que ver, sino que se creía superior. Todo lo que estaba escrito en la Biblia, todo lo que estaba escrito en las escrituras de cada religión, pues eso es lo que iba a misa, iba a decir, ¿no? Eso es lo que manda. Y por eso, pues, vamos, no matamos a Galileo Galilei porque se acobardó al final y renegó de lo que creía para salvar la vida. Y aún así se fue condenado a prisión domiciliaria, ¿verdad? Y así murió en arresto domiciliario. Pero era porque, no porque la ciencia no tenía que ver nada, pero él decía, oiga, pero si yo lo veo esto por aquí, yo no digo nada, yo no me invento nada, yo mucho menos quiero ofender a la religión. Era muy bueno, él muy religioso, muy cristiano, muy piadoso, el Galileo. Sí. Pero le decía, esto es lo que se ve por aquí, si no me lo creen, vengan y ustedes miren. Y dijeron los cardenales, Belarmino, el jesuita Belarmino a la cabeza, no tenemos por qué mirar por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un libro contra la ciencia, enemistados, y aún tardó la Iglesia 3 siglos casi en aceptar el heliocentrismo. No hablemos ni de la estatua que después le pusieron hace poco a Galileo en los jardines vaticanos, cerca de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Inquisición, que fue la que le condenó. Entonces, estamos ahí y estamos evolucionando, y esos serían 4 rasgos, y les doy uno más. Que ya no se trata de creer. La espiritualidad clásica ha sido la fe, y ha sido creer lo que no se ve. Era la definición del catecismo. ¿Qué es la fe? Pues es creer lo que no se ve.
Bueno, pues parece bonito porque sí, es verdad, yo te creo si no veo la prueba de lo que tú me dices y yo te creo, sí, pero no, no es eso, no me lo saque usted de quicio, no lo transponga, no, no es que arriba hay un señor al que yo le puedo decir porque él me dice, pero yo no lo veo, pero no, 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 eso no es ese juego, esa transposición personalista de la fe humana a la fe divina, eso no vale, eso ha sido un juego, y mire que hace solo 50 años, cuando vinieron de Centro Europa, pues las corrientes existencialistas y personalistas, y parece que eso era un avance tremendo, pues eso ya no se trata de creer. Ya no se trata de, o sea, que la vida no está hecha, la autoconciencia hoy, la emancipada, la moderna, nos dicen, no, mire, no se trata de eso, y no lo podemos aceptar y usted no lo acepte, quédese tranquilo. Vamos, si no tiene valor o no le parece correcto, pues siga usted por lo de antes, pero ya son muchos y somos muchos los que pensamos que no se trata de creer, que Dios no juega al escondite, que esto no es una prueba para tontos, para sumisos, que no, yo no veo nada, pero tú tengo que creer porque me han dicho que Dios, que un señor que está ahí arriba se lo dijo a alguien para que se lo dijera al otro y el otro al otro, y a mí me lo dijo mi abuelita. Entonces yo tengo que creer eso porque aquel lo dijo, pero yo estoy creyendo a mi abuelita y a todos los otros. No, eso se acabó ya, no se trata de creer, eso es una cosa inaceptable hoy día, no se trata, lo que dijo aquel padre de la iglesia, ¿no? Que no solo es que yo creo lo que diga, aunque no tenga ninguna prueba, sino que creo que a absurdum. ¿Por qué es absurdo? Ah, pues yo ahí es cuando creo. Si Dios me dice que es un círculo cuadrado, yo lo creo, porque a él le puedo creer. ¿Por qué es absurdo? Yo lo creo con más fuerza. Vale, pues eso ya hoy, esa es la antigua, ¿verdad? Ya esto no solo es que es antigua, sino que para nosotros es incomprensible incluso, no solo inaceptable, sino incomprensible. Entonces, ahí vamos, la autoconciencia. Y también un último punto sería el de la posmetafísica. ¿Cuántas veces oímos que estamos en una sociedad posmetafísica? Pues en una sociedad posmetafísica la espiritualidad tiene que dejar de ser lo que era, porque era metafísica. Espiritualidad. Espíritu. El espíritu es metafísico. El espíritu no es físico. El espíritu está más allá de la física. No solo los libros de la metafísica de Aristóteles, que estaban después de los físicos, de los libros de la física, sino que el espíritu está fuera de la materia. Bueno, puede estar donde quiera porque no tiene ubicación, ¿verdad? Pero quiero decir, es otra cosa, es más allá, es otra dimensión, ¿no? Entonces es metafísicamente otra cosa. Pues eso se acabó, porque estamos en una sociedad posmetafísica. Entonces la espiritualidad ha sido metafísica y ahora la autoconciencialidad es no metafísica. Y ya no puede ser no puede, por tanto, enmarcarse en aquella imagen dualista del mundo, dualista tanto en lo cosmológico como en lo metafísico, cuerpo y alma, y en lo cosmológico, este mundo y el otro mundo, el cielo y la tierra, el cuerpo y el alma, la materia y el espíritu, este mundo y el otro, el mundo y la vida eterna. Todo eso tiene que cambiar porque estamos en una sociedad posmetafísica y por tanto, pues vamos a sentir esto de otra manera. No hay segundo piso, no hay metafísica, lo cual no nos lleva tampoco, cuidado, no estoy diciendo nada nihilista, no nos lleva a ninguna ruptura con la vida, con el ser, con la realidad, con la niña, de la sacralidad de la realidad. No. Lo que no vamos es esa trascendencia hacia afuera, que está más allá. No. Aquí no hay más trascendencia que la propia. Intratrascendencia, la inmanensidad que dice Sponville, ¿verdad? No es inmanente, sino la inmanensidad, la trascendencia inmanente, la profundidad inabarcable, inasequible, inagotable de ese mundo. Trascendencia, pero no trascendencia, sino trascendencia inmanente, inmanensidad. No es hacia el más allá, no es hacia afuera, sino que es hacia acá, hacia adentro, hacia más adentro, hacia un interior más interno a mí mismo que yo mismo, pero no psicológicamente. Como un tú que está ahí perdido con el cual diálogo. No, eso es otra cosa, no mezclarlo. Bien, estos son los puntos decisivos negativos, por vía negativa,
de lo que tiene que cambiar, de lo que ya no podemos creer, mejor dicho, de la que ya no forma parte para nosotros del concepto de espiritualidad nuevo, la autoconciencialidad. Pero por vía positiva, ¿cómo sería? Pues porque no estamos destruyendo, estamos deconstruyendo para construir, ¿no? Y no es fácil de construir, pero hemos querido deconstruir. Pero unos apuntes solos para ver la vía positiva. ¿Por dónde iría entonces esto? Si ya no podemos estar hablando del Espíritu Santo y pensar en una espiritualidad que es de los cristianos, porque nosotros tenemos la verdad y la salvación, sino que estamos hablando de una autoconciencialidad de todo el ser humano. Entonces, ¿eso cómo se come ahora? ¿Cómo se expresa esa espiritualidad? La dimensión espiritual de esta autoconciencialidad. Bien, pues una primera yo creo que es, y es muy grave, ¿no? Pues es el oicocentramiento. Oiko es la palabra eco, ecología, economía, ecoambiental, eco, que viene en griego oiko, es lo mismo, ¿no? Entonces, como hoy hay eco, hasta ecoturismo, todo es eco, este carro contamina el ambiente, pero si usted va un poco menos de 60, ya le pone aquí abajo un cartelito que dice eco, usted está diciendo ecológicamente. Bueno, engáñese como quiera. Pero eco es oiko, y oiko es la casa, ¿verdad? Economía es la regla de la casa. Entonces, la ecología es la oikología. Y para subrayar ese aspecto que tiene de que no es las cosas, el ambiente es más, sino que es mi oikos, mi hogar. Mi hogar. Esta es mi patria. Este es mi hogar, esta es mi madre, esta es la placenta en la que he nacido yo, mi nido también podríamos decir, mi nido, y mi hogar. No solo lo ecológico o ambiental, sino el cosmos. El cosmos es oikos. Entonces, un oicocentramiento, oicocentrismo. ¿Se acuerdan que la espiritualidad clásica fue teocéntrica? Terrible, ¿no? Antropocéntrica a la vez también, que le daba la superioridad al ser humano. Y las vivencias cristianas han sido muy eclesiocéntricas y neumatocéntricas, proponían otros, y un espiritual centrismo o sobrenatural centrismo típicos de la espiritualidad tradicional. Pues si eso fue así, la única realidad que emergerá como adecuada ahora para fungir como centro, ¿cuál es el nuevo centro? ¿Qué puede fungir como centro? ¿O qué es? No es que pueda, ni que se lo demos nosotros, sino que de hecho es. Y descubrimos que lo es. Que pueda descubrir, que pueda partir, que pueda fungir como nuevo centro, pues es la realidad, con mayúscula. La realidad, que es todo. Es lo que somos. Y es el cosmos también, que ahora estamos descubriendo que es muchísimo más. Y que sin embargo está todo unido, con una mutua atracción, con una misma interpelación, porque yo tengo polvo de estrellas en mis átomos, ¿verdad? O sea, yo vengo de otra estrella, vengo de fuera. No estoy en mi tierra aquí, limitado, y déjense lo del más porque estamos en la tierra. No. Y este es mi hogar. Y comulgamos con lo mismo y cada vez más vamos conociendo volver a esto que es sagrado, que veneramos como sagrado. Y si no les importa la palabra, recordando que estoy haciéndolo con un abstracto, no con un sustantivo, yo diría que es divino, y esto es divinidad. La divinidad del cosmos, la divinidad del oikos, la sacralidad del oikos, la misteriosidad del oikos. Entonces, volver ahí a nuestro oikos, de donde no teníamos que haber salido, pero que tuvimos que salir porque para sobrevivir todavía hoy no sabemos por qué nos apartamos del camino. Y nos separamos y lo partimos el mundo y declaramos que arriba había otro piso y que en la cima del otro piso estaba un señor que se llamaba Teos, ahí arriba, ahí afuera. Eso fue un desastre y una condición inevitable. Y muchos se están preguntando por qué fue, y cómo es posible que, y qué función ha tenido y qué perjuicios, y cómo en todo caso hoy lo que tenemos que hacer es volver al hogar y volver a centrarnos en el oikos, sagrado, en la divinidad, en la divinidad reencontrada de la que nos fuimos en pos de otros dioses imaginados y no teníamos que haber salido.
Todo eso no lo estoy despreciando, todo eso ha sido una forma, todo ha sido una historia inevitable y todo eso nos ha conducido hasta aquí. Y yo no renuncio a ello. Yo soy fruto de todo aquello. Lo llevamos en nosotros, solo que lavamos la niña y nos quedamos con ella. Y quitamos lo que hay que quitar, pero sabemos que tenemos la misma que tuvieron nuestros ancestros de la Edad Media y de más arriba, de varios milenios más, solo que la tenemos de otra manera. Hay una continuidad, pero es difícil de explicar y no es de este momento cuando lo vamos a explicar. Es decir que, por ejemplo, en las religiones tendrán que decir, las religiones que han sido del libro, religiones del libro, de las escrituras, unas escrituras venidas de arriba, dictadas por Dios, o por el ángel San Gabriel, o pues esas, y ahí estaba todo. Y fuera de eso no había nada, ni la ciencia, ni la demostración podía ir contra lo que decía eso, ¿no? Ese libro era el primero y era el que Belarmino decía, ese libro nos dice a nosotros que no necesitamos su telescopio. Y si usted en el telescopio ve algo que efectivamente demuestra que eso es así, tenga por cierto, si eso usted dice que la Tierra gira alrededor del Sol, puede ser que se vea por ese telescopio, pero eso tiene que ser una ilusión óptica. Porque yo sé por este otro libro que eso no puede ser. Porque ya en Josué está, del libro del Génesis está en el episodio de Josué que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y que él con el poder de Dios lo pudo parar. Esta es la palabra de Dios, no hay más que darle vuelta. Este libro dice que eso otro que usted mira tiene que ser una ilusión óptica, aunque usted me lo demuestre matemáticamente. Es decir, tienen que cambiar de libro las religiones. Aquel libro nos hizo bien. Bueno, otras religiones no pasaron por ahí y también se hubieron, pero bueno, nos hizo bien a nosotros. Pero pues sí, hay que cambiar del libro. Ese libro está equivocado. Bueno, hay que salvarlo, no hay que tirarlo, no hay que quemarlo, no, por supuesto. Pero hay que saber que nos fuimos del libro, ¿no? Nos pasamos a un manualito. Libro, lo que se dice libro es el libro de la creación. Eso lo dice San Agustín también, ¿no? Dios escribió 2 libros, no uno, dice él, con su lenguaje teísta ahí. Y ese primero, pues el cosmos. El segundo es el de la Biblia. Nosotros diríamos, no, Dios no escribió 2 libros, Dios escribió uno. De los 2 que dice San Agustín, uno, nada más. El otro lo hemos escrito nosotros. Y no es libro. Es un comentario al primer libro. Es distinto, bastante distinto, ¿no? Bien, entonces las religiones esas tienen que cambiar de libro y volver a oicocentrarse. Y yo creo que hoy Jesús, si supiera todo esto que 21 siglos después estamos sabiendo, sería el primero. El ecocentrismo y la oicocomunión. Vean, porque no se trata, bueno, a lo mejor el ecocentrismo, alguno está pensando casi en que estamos haciendo geometría espiritual. ¿Dónde está el centro? No, es mucho más, ¿no? Es otra cosa. La oicocomunión, La experiencia religiosa espiritual clásica, desde hace varios milenios, ha emulado la comunión con lo no terrestre, con el cielo, con los dioses, con teos, con lo espiritual en el sentido de no material, según el binomio materia-espíritu. La búsqueda del espíritu más allá de la materia, la atención privilegiada a un alma más allá del cuerpo, el considerarnos peregrinos apátridas, de más allá del mundo, fuga mundi, y la obsesión de la trascendencia de la contemplación y de la vivencia unitiva en el esposo. Ha sido todo salir fuera, y esos han sido los nombres o símbolos del objeto de la contemplación de la espiritualidad clásica, de nuestra comunión espiritual y la espiritualidad clásica. En la nueva autoconciencia, o mejor dicho, en la nueva visión espiritual basada en la autoconciencialidad del ser humano, desde la nueva visión posibilitada por las ciencias, sabe que no necesita enajenarse, no necesita alienarse a sí misma fuera de la materia de la que estoy hecho, buscando el espíritu que está fuera, ni fuera de la tierra, buscando el cielo, ni ahí arriba, ahí fuera, buscando ateos, ni en una exódica de éxodo, trascendencia, ni en una huida del mundo, ni en un éxtasis de unión con el esposo,
del alma fuera de este mundo. Ese que era la gran utopía, el gran deseo último de los grandes místicos, ¿no? El esposorio espiritual con el esposo del alma. Todo fuera. Todo de espaldas al mundo. Todo de espaldas al primer libro. Todo basándose solo en el segundo libro y en el otro libro inventado por nosotros de los 2 pisos de lo sobrenatural, etc. Costará mucho superar estas tendencias porque han sido las privilegiadas, las consideradas espirituales por antonomasia o en exclusividad. Y llevamos todavía en la memoria, y la llevamos todavía en la memoria de nuestros genes espirituales. Llevamos esta espiritualidad ancestral, primitiva y neolítica, aunque sea solo de unos pocos milenios. Eso no lo quitamos en una generación, ni mucho menos. No lo superamos, quiero decir. Costará especialmente a los cultivadores de los estados modificados de conciencia. Muchas personas que ahora encuentran la espiritualidad en los estados modificados de conciencia. Apagar las luces, apagar la mente, prescindir de la mente porque la mente estorba. Que la mente estorba. ¿Cómo puede ser? No, yo no quiero perder la mente. Yo no quiero perderla. Yo quiero conservar la mente siempre. No quiero apagar la mente. No quiero hacer un silencio porque la mente es enemigo. No, no, no. Entonces, apagar todos esos focos de nuestra luz y buscar esa experiencia, ese contacto, esa nirvana, ese éxtasis, ese fugaz toque con el misterio, y eso, si se consiga, con una fracción de tiempo mínima, vale por... ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Es este mundo o es otro? ¿Es una espiritualidad de la autoconciencialidad o es una espiritualidad de segundo piso? La autoconciencialidad es una invitación al realismo, a no perder la mente, a estar muy despierto, eso sí, claro, y a tener la comunión, la oikocomunión en el eco, en el oikos, en nuestra tierra. La experiencia de la autoconciencia, incluso la experiencia espiritual fruitiva, fruición, contemplación, disfrute, no necesitará de esa alienación ahora, hacerse ajeno a sí mismo para irse en pos de fuera de casa, que le arrastre fuera de la materia, del cuerpo, de la tierra, del mundo, del cosmos, porque está capacitada para comulgar con la tierra, comulgar con el mundo, comulgar con el cosmos, con la materia, con la santa materia, como decía Teilhard de Chardin. No será una aventura nueva, absolutamente, pues ya nuestros ancestros preneolíticos, paleolíticos, de la época animista y chamánica principalmente, ya vivieron esa experiencia de comunión en el oiko, ¿no? Muy apegada a la tierra, al cielo y a la naturaleza, en este huevo cósmico. Y claro, esto trae consecuentemente, y con este punto vamos a acabar esta primera parte, una nueva visión del mundo. Esta autoconciencialidad se vive ya en una nueva visión del mundo que por eso nos defiende frente a la antigua visión del mundo dualista, separada en 2 pisos, uránica, uranocéntrica, centrada en el cielo. Porque no tenían visión, porque no tenían elementos, no tenían capacidad, no tuvieron la culpa para entender aquello, pues claro, se tuvieron que agarrar a donde pudieron. Pero porque no tenían una visión y se la imaginaron. Nosotros tenemos una visión del mundo, una visión nueva. La nueva cosmología ha introducido a la humanidad en una nueva época. Pues le ha llevado, ha llevado a su autoconciencia, la autoconciencia de la humanidad, a una visión enteramente nueva del cosmos y de sí misma. Las grandes preguntas sobre la realidad cósmica total que la autoconsciencia ha planteado desde siempre hasta el ser humano siguen vigentes, pero hoy se plantean para nosotros en el contexto de esa visión científica que las cambia radicalmente de contexto. Hoy miramos el mundo, por ejemplo, y sabemos que la materia no es lo que la materia ha sido durante milenios para el ser humano. El concepto tradicional de materia ha quedado obsoleto. No, la materia no existe. Esa materia que pensábamos, lo que pensábamos que era la materia, eso no existe. Estamos
nos están cayendo las escamas de los ojos. La materia es energía, es uno de los estados de la energía y como tal es autoorganizativa y tiende a la vida y es autopoética. Esto no es poesía, esto es la ciencia de hoy, ¿verdad? Y tiende a la sensibilidad, a la conciencia y a la inteligencia, claro. Eso es muy complejo. Necesita una serie de condiciones muy, muy poco probables y muy sofisticadas, ¿no? Y por tanto desaparece el dualismo y la frontera entre materia y espíritu. No hay materia y espíritu. Ni somos materia ni somos espíritus. Dice Taylor, ¿somos espíritu y materia? Pero sí, eso es salvar el lenguaje de mala manera, porque es conservar las malas palabras. No, 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 no. Somos otra cosa. Somos materia, pero una materia que no es aquella. Somos materia que tiende a la vida, que lleva en nosotros mismos. No ha tenido Dios que crearnos, ¿verdad? Venimos de los seres inferiores. Y no ha tenido que venir Dios cuando llegó ya al penúltimo primate y dice, bueno, aquí voy a intervenir yo porque esto solo lo puedo hacer yo. No, no es eso. Estaba ya, está ahí todo ya, ¿no? Somos completos y completos por evolución y por emergencia. Saben que emergencia es una palabra técnica en la cosmología, no es servicios de urgencia en los hospitales o una emergencia, ¿no? No, es emergencia en los saltos que la naturaleza, que el cosmos, que la realidad da, que no estaban previstos ni había posibilidades, pero misteriosamente da saltos en los que avanza la evolución. Entonces, el nuevo relato del universo que la cosmología nos ofrece, somos la primera generación que lo disfruta, hace que las preguntas, búsquedas y anhelos que la autoconciencia del ser humano nos ha formulado en los pasados milenios, hoy se recoloquen totalmente de otra manera. El nuevo relato del universo va a recuperar y ampliar todo el espacio que en otro tiempo acapararon los mitos y las creencias de las religiones y de las espiritualidades. Y no por eso serán menos religiosas y menos espirituales en el sentido nuevo, autoconciencial. Bien, pues hasta aquí el contenido principal del artículo sobre este nuevo concepto, esta propuesta de nuevo concepto de espiritualidad. En el texto, en el artículo en texto, el artículo continúa con una reflexión breve final que ya no forma parte de la presentación misma de este nuevo concepto de espiritualidad. Se plantea el tema del futuro de la espiritualidad en esta coyuntura en que está la espiritualidad antigua, aquella que es la misma pero con conceptos distintos, quiero decir, el que utilizaron nuestros ancestros y ha llegado hasta nosotros mismos, y uno nuevo que tiene que estar naciendo, que está naciendo. Entonces, el problema que se plantea el artículo al final es, ¿evolucionarán a tiempo las religiones y el concepto de espiritualidad antiguo para sobrevivir o perecerán? Porque los cambios cada vez son más rápidos, es decir, se aceleran, y las iglesias y las religiones normalmente siguen en el retroceso y en todo caso en ser retardatarias y no avanzar. Pues bien, es para leerlo quien quiera, ¿verdad? Ese debate, sobre todo agentes de pastoral, ¿a qué merece más la pena ahora? En esta coyuntura en la que estamos, ¿a qué merece más la pena dedicarse? ¿A salvar la vieja espiritualidad o a crear la nueva? Es una pregunta interesante y que cada uno debería responder también según su propia vocación, según su propio carisma, según sus circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Es como, pues eso, estando en un transatlántico como el Titanic, que se está hundiendo, y cuando ya sabemos que si tiene salida o no tiene salida. ¿Nos vamos a hundir, sí o no? Sí. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos arreglando algo? ¿Seguimos entreteniendo al personal con la orquesta? ¿O es mejor marcharse ya? Cada uno tiene que tomar su decisión y les invito en todo caso a leerlo. Lo dejamos aquí y ya saben que en la descripción del vídeo tienen ahí los materiales complementarios. Gracias por su atención. Ojalá les haya servido. Saludos.